Bien, ahí estamos grabando. Como justo llegó Jere, arranco nuevamente, ya que me olvidé de grabar, digamos, el inicio de la presentación. Bien. Obviamente, si no me escuchan, tienen dudas o algo, me hablan, ¿sí? Porque los dejé de ver. Así que, aparato respiratorio, como funciones principales, entonces, la de comunicación, ¿sí? La fonación, olfacción, ¿sí? Termorregulación, en el caso del jadeo, en el caso de los perros principalmente, pero también suele ser importante en las aves y en otras especies. Metabolismo de diversas sustancias. Ustedes ya vieron en sistema renal, o sea, cuando estudiamos renal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y recuerden que una de las zonas en las cuales la angiotensina era metabolizada era a nivel pulmonar. Por otro lado, y relacionado con esto, ¿sí? El aparato respiratorio regula la presión arterial, también el equilibrio ácido-base modificando, ¿sí? La ventilación, que lo vamos a ver más adelante. Intercambio gaseoso, ¿sí? La hematosis, que es, digamos, o podríamos decir que es la función principal, ¿sí? Del sistema respiratorio, que la van a ver la clase que viene. Participan diversos reflejos que los vamos a ver ahora, en los más importantes, digamos, y protección. En lo que respecta a protección, entonces, producción de moco por las células caliciformes, también la presencia del epitelio ciliado, ¿sí? Que hace que la mucosidad, digamos, se pueda mover en direcciones y va a ir hacia la faringe para posteriormente ser deglutida. La presencia de un flujo turbulento, ¿sí? Sobre todo a nivel nasal, por la presencia de los cornetes y a través de también las bifurcaciones del aparato respiratorio, que hace que, digamos, más fácilmente las partículas contacten contra el epitelio o sedimenten, ¿sí? Y queden, digamos, adheridas. Más allá de eso, también se calienta y se humidifica, ¿sí? El aire en el aparato respiratorio. Y la gran presencia de macrófagos, que son monocitos, ¿sí? Células mononucleares del sistema inmune, que ya las estudiamos en Fisio 1, que tienen gran capacidad fagocítica. Y como dos reflejos importantes, el reflejo tusígeno y el del estornudo, que son bastante similares en su composición, van a ser estimulados o se va a desencadenar el reflejo ante la irritación, en un caso a nivel sobre todo de la laringe y de la bifurcación traqueal, en el caso de la tos, y en el caso del estornudo, la irritación va a ser a nivel nasal. La información va a viajar, digamos, la vía aferente de este reflejo, va a ser el nervio vago, en el caso del reflejo tusígeno, y el trigémino en el caso del estornudo, ¿sí? Esta información se va a integrar a nivel del bulbo raquídeo, y como respuesta, ¿sí? Lo que vamos a ver es una gran inspiración, ¿sí? De aire, gran inspiración de aire, se va a cerrar la epiglotis, se van a cerrar las cuerdas vocales, se contraen los músculos abdominales y los músculos expiratorios, posteriormente una rápida apertura de la epiglotis y de las cuerdas vocales, y eso va a hacer que se dé una gran salida de aire a presión, ¿sí? A una gran velocidad. En el caso del reflejo, o sea, del estornudo, esta salida de aire va a tender a ser por la nariz, ¿sí? Nasal, justamente para eliminar cualquier factor irritante que haya podido ingresar. Como recordatorio anatómico, ¿sí? De la cavidad nasal o de las vías superiores sobre todo, tenemos obviamente los hollares, que van a ser diferentes, distintos según la especie de la que estemos hablando, la presencia de estos cornetes, ¿sí? Que filtran el aire, que lo calientan, lo humidifican. Por otro lado, el paladar duro, ¿sí? Que se continúa posteriormente con el paladar blando, que ahora vamos a ver por qué es importante esto, y posteriormente la epiglotis, ¿sí? O sea, masa caudal, la epiglotis. ¿Por qué hago este mínimo recordatorio anatómico?
porque justamente en las especies veterinarias, sobre todo en las pequeñas especies, más que nada perros, pero también en algunas razas de gatos, es muy común, lamentablemente, ver alteraciones, ¿sí?, a nivel del aparato respiratorio. Muy importante a nivel de los hollares, que vemos que están en comparación con un hollar, digamos, normal, ¿sí?, que están estenóticos, si está disminuido su diámetro. Y también es muy importante en este tipo de razas braquicefálicas, suelen tener como otra patología asociada, por eso es que vemos tantas enfermedades, ¿sí?, respiratorias en estas razas en particular, la elongación del paladar blando. Cuando el paladar blando está elongado, ¿sí?, o sea, es más largo, digamos, de lo normal, está constantemente tapando la epiglotis. Por eso la entrada de aire, ¿sí?, al aparato respiratorio, o sea, a la tráquea de ese animal, se ve dificultada, ¿sí?, y los escuchamos, de hecho, roncar rutinariamente, ¿sí? En relación a las vías aéreas, digamos, bajas, tenemos la zona de conducción, ¿sí?, tráquea, bronquios, bronquiolos, hasta bronquiolos terminales. En esta zona de conducción la vamos, digamos, a determinar hasta la 16ª bifurcación y posteriormente ingresamos a la zona respiratoria, donde tenemos una zona de transición y una zona en la que sí y efectivamente, digamos, se realiza la hematosis, ¿sí?, el intercambio gaseoso. Por otro lado, y para diferenciar una de las especies, digamos, veterinarias que estudiamos, tenemos a las aves, que esta especie, o sea, las gallinas, ¿sí?, gallinas, pollos en general, como característico, tenemos que recalcar que es una especie que realiza ejercicio, de hecho, a grandes alturas, no en el caso de los pollos, por supuesto, porque no vuelan, salvo pequeñísimas distancias. Por ende, la ventilación es mucho más eficiente, si tienen un mayor volumen corriente, después vamos a ver lo que es, y la hematosis también es mucho más eficiente, teniendo dentro de ello también como características que la hemoglobina de estas especies, sí, de las aves, es más afín por el oxígeno. La laringe en estas especies es mucho más compleja, ¿sí?, teniendo, digamos, como una de tantas características que es común, ¿sí?, o que tiende a evitar el ingreso de cuerpos extraños, lo cual es lógico porque recordemos que este tipo de especies suelen comer bastantes granos, ¿sí?, o piedritas inclusive. Por otro lado, la tráquea en estas especies es mucho más larga, ¿sí?, es toda cartilaginosa, anillos completos, y el aparato respiratorio va a empezar a bifurcarse, inicialmente en bronquios, lo que se conoce o se denomina bronquios primarios, que van a ser extrapulmonares y luego intrapulmonares, y se van a transformar en bronquios secundarios y terciarios, ¿sí?, que ya los vamos a llamar parabronquios, que es donde en estas especies en realidad se da el intercambio gaseoso, ¿sí?, o sea, la hematosis. También para recordar un poquito la relación del aparato respiratorio con el aparato cardiovascular, ¿sí? Recordemos que a nivel circulatorio tenemos el circuito mayor o circuito sistémico y por otro lado el circuito menor o circuito pulmonar. Estos circuitos en realidad están ubicados en serie y son circuitos cerrados, y por ende el gasto cardíaco del lado, o sea, del ventrículo izquierdo es exactamente igual al gasto cardíaco del ventrículo derecho, ¿sí? O sea, recibe el sistema mayor y el menor la misma cantidad de sangre. Cuando hablamos del circuito pulmonar o circuito menor, este se origina en el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, ¿sí?, hacia, por supuesto, los pulmones, donde se va a producir
el proceso de hematosis y de intercambio gaseoso. Luego, vena pulmonar, ¿sí? Hacia la aurícula izquierda. El circuito menor, ¿sí? Contiene o recibe aproximadamente el 9% el 9% de la volemia, pero sí, recalco, recibe el 100% del gasto cardíaco, ¿sí? Porque recordemos que son circuitos cerrados y en serie. Como ya vimos en Fisio 1, el flujo se da obviamente por diferencia de presión, pero lo característico del circuito menor es que es un circuito de baja presión, ¿sí? Es un circuito mucho más corto en comparación con el sistémico y mucho más distensible, ¿sí? Esto hace que la resistencia al flujo sea menor y que por ende las presiones necesarias para que pueda darse la circulación también sean menores. Esto va a generar, ¿sí? Por la ubicación de este circuito, que ahora vamos a ver después, también un gradiente de perfusión a nivel pulmonar. Van a haber zonas más perfundidas que otros. Y en relación a esto también es importante, sobre todo después cuando la clase que viene vean hematosis y entiendan por qué hay diferencia, digamos, en la presión de los gases, que la circulación bronquial, ¿sí? Que se origina del ventrículo, o sea, de la circulación sistémica, ¿sí? Recibe aproximadamente el 1 o 2% del gasto cardíaco. ¿Por qué es importante? Porque la circulación bronquial, que es la que nutre, ¿sí? Al sistema pulmonar, obviamente va a llevar sangre oxigenada para nutrir, ¿sí? Al aparato respiratorio, y la sangre venosa, ¿sí? Que proviene de la nutrición del aparato respiratorio, va a caer también y se va a mezclar, ¿sí? Con la sangre que posteriormente va a ir hacia el circuito sistémico. Esto van a ver que va a modificar levemente, ¿sí? La presión parcial de oxígeno de la sangre que va al sistema, al circuito mayor. En lo que respecta a las presiones, como dijimos recién, es un circuito de baja presión, ¿sí? Si lo comparamos con el circuito sistémico, vamos a encontrar o podemos hablar aproximadamente de una máxima de 25 milímetros de mercurio y una mínima de 8, teniendo una presión arterial media de unos 13 milímetros de mercurio. Obviamente, los valores, digamos, estándar que manejamos son de humano, porque va a haber variaciones o grandes variaciones según la especie de la que estemos hablando, ¿sí? Bien. A nivel, entonces, pulmonar, entre el alvéolo y el capilar, ¿sí? Que irriga a ese alvéolo, se va a dar el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso en sí, lo van a ver la clase que viene, pero hay un tema que no tratamos, digamos, en Fisio 1, que se relaciona con las fuerzas de Starling. Estas fuerzas de Starling son las mismas que sí vieron en renal, pero que no las estudiamos específicamente en los capilares sistémicos, ¿sí? Por eso ahora las vamos a nombrar, las vamos a ver en el capilar pulmonar y más adelante, seguro cuando veamos ejercicio, las vamos a recapitular ya ahí a nivel de un capilar sistémico. Lo característico, ¿sí? De la irrigación a nivel del tejido pulmonar y de estas fuerzas de Starling es que el capilar pulmonar suele tener una presión hidrostática menor, ¿sí? Que la que encontramos a nivel sistémico. Y este capilar de por sí es mucho más permeable, ¿sí? A la salida de proteínas. Esta situación tiende, en cierto punto, a favorecer constantemente la filtración, lo cual podría predisponer a un edema. Para evitar esto, y es muy importante, de hecho, la función que cumplen los vasos linfáticos, ¿sí? Que constantemente están drenando, eliminando ese líquido que se está filtrando a nivel del capilar pulmonar, ¿sí? Hacia el intersticio.
Las presiones, o sea, en el grafiquito que estamos viendo, estas presiones son de una especie veterinaria y las que tenemos anotadas, digamos, del lado izquierdo de la diapositiva, son valores de humanos, ¿sí? Nuevamente, para estandarizar, ¿sí? Nos vamos a guiar por estos valores, ¿sí? De medicina humana, porque si no sería muy complejo saber en detalle el valor en particular de cada presión, ¿sí? Hidrostática y oncótica en cada especie que estudiamos. Entonces, como concepto general, sabemos que se favorece la filtración. Cuando hablamos de las fuerzas de Stirling, entonces tenemos presiones hidrostáticas y presiones oncóticas. La forma de calcular, ¿sí? Si se está, o de conocer si se está generando absorción o filtración, ¿sí? De líquido, es a partir de diversas fórmulas que todas llevan al mismo resultado. Pueden usar la que a ustedes les resulte más fácil, ¿sí? O la que entiendan con mayor facilidad. Un ejemplo sería la diferencia entre las presiones hidrostáticas menos la diferencia entre las presiones oncóticas, ¿sí? Sería una forma, por ejemplo, de arribar a este resultado. O la otra forma es la sumatoria de todas las presiones que favorecen, ¿sí? la filtración, menos las presiones que se oponen a la filtración, ¿sí? Son dos formas de arribar al mismo resultado. En el caso de la presión hidrostática del capilar, esta presión dijimos que es menor de la que vamos a observar después en un capilar sistémico y aproximadamente es de 7 milímetros de mercurio. La presión hidrostática ahora del intersticio, ¿sí? Tiene un valor negativo y este valor negativo está dado gracias a que el sistema linfático es muy activo y constantemente está drenando líquidos, ¿sí? Se genera entonces una presión negativa de menos 8 milímetros de mercurio. Por otro lado, si hablamos de las presiones oncóticas, a nivel del capilar, la presión oncótica es de 28 milímetros de mercurio y a nivel intersticial, esta presión es de 14 milímetros de mercurio. ¿Sí? Recordamos que la presión oncótica es la presión osmótica generada por las proteínas. A consecuencia, ¿sí? De esta ecuación, vemos que se va a favorecer la filtración y la presión en sí, que va a favorecer constantemente la filtración, va a ser tan solo de 1 milímetro de mercurio, ¿sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, yo venía siguiendo lo que vos decías a través de los apuntes que ustedes dan para estudiar. Sí. Y eso no lo estaría encontrando. Esto está dentro de circulación pulmonar. Circulación. Debería estar en ese capítulo. Capaz que me falta ¿qué sería el 31? Dentro de ventilación pulmonar, ¿me dijiste? No, circulación. Circulación. Claro. Cuando se habla, digamos, de irrigación y circulación del circuito pulmonar, ahí suele estar incluido el sistema y las fuerzas de Stirling. Entonces, capaz que ese justo no lo imprimí, por eso. ¿Listo? No te preocupes. Listo, listo. Cualquier cosa, en serio, me frenan o si voy muy rápido me avisan, ¿sí? O repetimos o voy más lento o lo que fuera. Bien. Hace un ratito hablamos que a nivel del tejido pulmonar se generaba un gradiente de perfusión, ¿sí? Que había zonas más perfundidas que otras. Este gradiente está dado principalmente por una cuestión anatómica, ¿sí? Y por la presencia de la gravedad, ¿sí? De la fuerza de gravedad, que lo que vamos a ver es que el flujo, ¿sí? Tiende a aumentar de dorsal hacia ventral. O sea, en la mayoría de las especies, el flujo va a ser mayor en ventral, ¿sí? Por una cuestión de gravedad, tranquilamente. Diferente es lo que ocurre en el caso de los equinos.
En el caso de los equinos, por las características, digamos, anatómicas e histológicas del aparato respiratorio, vamos a ver que el mayor flujo, ¿sí?, en el equino se va a dar a nivel dorsocaudal, ¿sí? Por eso, si vemos este dibujito, digamos, de un pulmón equino, lo vemos más oscuro en la zona dorsocaudal. Este gradiente de perfusión, en realidad, es muy importante en los animales bípedos, ¿sí? Pero no así en los cuadrúpedos. Porque obviamente si pensamos en cómo es la estación de esos animales, el gradiente de presión es mucho mayor, o la diferencia de presión es mucho mayor en un ser humano, ¿sí?, o en un primate, que en un perro, ¿sí? Pero para que se entienda el concepto y que lo conozcan, este gradiente de presión, de perfusión, va a generar a nivel pulmonar 3 zonas, que esas 3 zonas van a llamarse zona 1, zona 2 y zona 3, en la que vamos a encontrar una zona 1 que se suele encontrar a nivel, digamos, más dorsal, a nivel superior. En realidad esta zona suele ser patológica. Y lo que ocurre en esa zona es que la presión del alvéolo siempre va a ser mayor a la presión del capilar, entonces lo colapsa. Por ende, en esa zona no hay flujo, ¿sí? La presión alveolar es mayor a la presión del capilar que encontramos dentro del capilar y lo colapsa. Si el capilar está colapsado, no hay flujo en esa zona. Después tenemos la zona 2, que sería la zona periférica, ¿sí?, al corazón. Esa zona 2 tiene un flujo intermitente. En la fase de sístole, ¿sí?, donde la presión sanguínea es mayor, el capilar va a estar distendido, ¿sí?, y sí va a haber flujo. En cambio, en la fase de diástole, donde hay una caída, ¿sí?, de la presión arterial, la presión en ese momento del alvéolo va a superar a la del capilar y lo va a colapsar, ¿sí?, lo va a comprimir. Esto hace que el flujo entonces en esta zona 2 sea intermitente, haya flujo en la fase de sístole y no lo encontremos en la fase de diástole. Y por último, la zona, digamos, más ventral, sería la zona 3, donde el flujo es constante, ¿sí?, se da todo el tiempo, porque en esta situación siempre la presión del capilar va a ser mayor que la presión del alvéolo. Por ende, el capilar va a estar siempre distendido. Estas zonas de por sí son variables. Un ejemplo, por ejemplo, es en un ejercicio, ¿sí?, donde hay reclutamiento de capilares, donde hay aumento de la presión arterial, lo vamos a ver más adelante. Todo el pulmón, por ejemplo, pasa a ser zona 3, por ende va a haber una buena irrigación en todo el tejido pulmonar, ¿sí? Estos gradientes de perfusión, obviamente, van a afectar también la relación ventilación-perfusión, que ahora la vamos a ver. La relación ventilación-perfusión la podemos, de hecho, cuantificar y va a estar dada por la relación entre el volumen de ventilación alveolar y el gasto cardíaco del individuo, ¿sí? Esto ténganlo bien presente porque justamente se puede calcular y seguramente en algún momento la van a tener que calcular, ¿sí? Entonces, relación ventilación-perfusión, cuando hablamos de ventilación, hablamos del volumen de ventilación alveolar y cuando hablamos de perfusión, hablamos del gasto cardíaco. Teniendo en cuenta los valores normales, ¿sí?, en un individuo, la relación entonces ventilación-perfusión suele arrojar, ¿sí?, un valor de entre 0.8 a 1.2, ¿sí? Eso sería lo normal de un paciente en reposo. Ahora, este valor en realidad es la sumatoria de todas las relaciones, ¿sí?, que se están dando a nivel pulmonar, ¿sí? Es como el promedio de la relación ventilación-perfusión. Porque esa relación, la relación que hay entre la ventilación de una zona del pulmón o del pulmón en general y la perfusión de esa zona, va a ser variable
según si estamos ubicados, no sé, más en dorsal, más en caudal, ¿sí? Más en ventral, según la zona en la que estemos ubicados, va a variar. Pero en promedio, ¿sí? El valor normal va de 0.8 a 1.2. Dijimos entonces que este es el valor promedio, pero que vamos a encontrar que esta relación aumenta o disminuye. En el caso, por ejemplo, de un animal, o sea, de cualquier animal salvo el equino, vemos que esta relación ventilación-perfusión en ventral suele arrojar un valor, acá en el grafiquito es de 0.63, pero bueno, 0.6, ¿sí? En ventral, porque son zonas más perfundidas y más ventiladas, ¿sí? Y si ahora nos paramos por ahí en el ápice, ¿sí? Del pulmón, digamos en la zona más dorsal, en este caso la relación puede tomar un valor aproximado de 3.4, ¿sí? Porque en esa zona va a haber menor perfusión y menor ventilación. Y obviamente después tenemos valores intermedios. Profe, ¿podrá repetir la última parte que se me cortó todo y no entendí nada? ¿Desde dónde? Estaba hablando de, excepto en el caballo, dijo así y ahí quedé. Bien. Porque estos valores, ¿sí? De relación ventilación-perfusión, más que nada son para cualquier especie, menos en el equino. Porque, vuelvo para atrás, como dijimos, justamente el equino tiene una característica que la perfusión máxima la vamos a observar a nivel dorso-caudal, ¿sí? Es distinto con el resto de las especies, donde sí vemos que, por ejemplo, gracias a la gravedad, el flujo va a ser siempre mayor en ventral. Esto va a hacer entonces que, en la mayoría de las especies, observemos una relación ventilación-perfusión en ventral, ¿sí? De 0.6, 0.63, porque es la zona, digamos, más ventilada y más perfundida. Y ahora si nos paramos en dorsal, ¿sí? Digamos, en el ápice pulmonar, en este caso la relación va a ser de 3.4, ¿sí? Porque en estas especies la ventilación y la perfusión es menor en dorsal, ¿sí? Al revés es lo que ocurre en el equino, porque en el equino, como dijimos también antes, la ventilación y la perfusión van a predominar en la zona dorsal del pulmón, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí, sí. Bien. Y más allá de eso, y ya es una cuestión más matemática, tenemos que saber que la relación ventilación-perfusión, ¿sí? La relación entre el flujo de aire y el flujo de sangre, puede tomar el valor de 0 y puede también tender al infinito. Esto es algo en realidad más matemático, ¿sí? O sea, pero lo van a leer, así que lo explicamos. Para que la relación ventilación-perfusión sea 0, ¿sí? Arroje, digamos, un valor de 0, implica que ese alvéolo va a estar perfundido, o sea, va a haber irrigación, pero no tiene ventilación. Esto podría llegar a ser, obviamente es un caso patológico, ¿sí? Pero podría llegar a ocurrir en una neumonía, donde hay una obstrucción, ¿sí? De ese alvéolo por moco o por algún cuerpo extraño, ¿sí? Que está obstruyendo el alvéolo, digamos como si acá tuviéramos algo que evita, ¿sí? El ingreso del aire a ese alvéolo, que hace que el alvéolo no esté ventilado, pero sí perfundido. El caso opuesto, cuando esta relación tiende al infinito, se va a dar cuando el alvéolo está bien ventilado, pero acá el problema es que no está perfundido, ¿sí? No está siendo irrigado. Un ejemplo que me puede llegar a dar esta situación es cuando se presenta algún tipo de coágulo, ¿sí? O una embolia gaseosa, ¿sí? Que evita el flujo de sangre por ese alvéolo. En esa situación, y ya pensando en una relación matemática, la relación ventilación-perfusión
tendería al infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y esto es importante porque las variaciones de la ventilación y perfusión, o sea, las variaciones de esta relación, me afectan de forma nociva al organismo. Lo peor que puede ocurrir es cuando la relación ventilación-perfusión tiende a disminuir, ¿sí? Se hace menor. Si esta relación ventilación-perfusión cae, a grandes rasgos, lo que va a ocurrir en el organismo es principalmente una disminución en la presión parcial de oxígeno y un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Sí? Eso, digamos, es lo más nocivo para el organismo. Repito, esto lo van a terminar de entender bien la clase que viene cuando vean justamente intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, cuando hay desequilibrios, hay alteraciones, ¿sí? De esta relación ventilación-perfusión, esto genera un efecto, digamos, nocivo, deleterio para el organismo. Y de hecho suele ser la principal causa de hipoxemia, de una disminución en la presión parcial de oxígeno sanguínea, ¿sí? Del animal en cuestión. En el lado izquierdo de la diapo tenemos dos alvéolos, digamos, normales, bien ventilados y bien irrigados. En este caso, en esta situación, digamos, estándar, normal, vemos que a consecuencia de esto, por ejemplo, la saturación, ¿sí? De la sangre arterial con oxígeno va a ser la normal, ¿sí? De unos 97% aproximadamente. Y que en esta situación la presión en el alvéolo de oxígeno también va a ser normal, ¿sí? Porque están bien ventilados, con un valor de 104 milímetros de mercurio. Y luego de la hematosis, ¿sí? La presión de oxígeno en la sangre arterial que abandona ese alvéolo también es normal, ¿sí? O sea, este es el caso fisiológico, ¿sí? Normal en un individuo sano. ¿Qué pasa cuando se altera esta relación ventilación-perfusión? ¿Sí? Cuando deja de ser de 0,8 a 1,2, que repito, estos son valores promedios, ¿sí? De todo el pulmón. En el caso de la derecha, en el grafiquito de la derecha, lo que vemos, por ejemplo, es que en el caso A, ¿sí? Hay una buena ventilación y buena perfusión, pero en el caso B, o sea, en el alvéolo, digamos, bien a la derecha, acá tenemos una obstrucción por moco, por inflamación, por lo que fuera, que dificulta o disminuye la ventilación de este alvéolo, ¿sí? Entonces, a consecuencia de esta situación, que, repito, es algo patológico, ¿no? Lo que vamos a ver es que, como efecto neto, ¿sí? Digamos, la sangre que abandona esta porción del pulmón o estos alvéolos, ya va a tener una menor saturación de oxígeno, porque en esta situación la hematosis, el intercambio gaseoso no fue el correcto. Por otro lado, vamos a ver que, sobre todo, y lo más importante, el valor de la presión arterial de oxígeno de esta sangre que abandona estos alvéolos es mucho menor, ¿sí? Porque se está mezclando sangre bien oxigenada, ¿sí? Donde la hematosis fue correcta, con sangre mal oxigenada o no oxigenada, ¿sí? Esto hace entonces que, como efecto neto final, la sangre que abandona esta porción, esta zona, digamos, del pulmón, por ejemplo, tenga una menor presión arterial de oxígeno, ¿sí? Con lo cual le va a generar al individuo una hipoxemia. ¿Se entiende por qué es importante esta relación ventilación-perfusión?
Sí. Bien, gracias por hablarme. Bien. Ahora, el pulmón tiene diversos reflejos o diversas respuestas para intentar mantener esta relación normal, ¿sí? Vimos que la relación se podía modificar cuando se afectaba la perfusión o cuando se afectaba la ventilación. Entonces, el sistema del aparato respiratorio, si se modifica alguna de estas variables, tiene forma de responder o intenta, ¿sí?, responder para compensar esta situación. Y tiene dos grandes respuestas. Por un lado, va a responder con una constricción, o sea, contracción bronquial, cuando la relación ventilación-perfusión es alta, ¿sí? Que sea alta implica que va a haber una buena ventilación, pero que la perfusión está disminuida. Cuando esto ocurre, lo que hace el tejido pulmonar es contraer, ¿sí?, el bronquio para intentar llevar nuevamente a la normalidad esta ventilación, esta relación ventilación-perfusión. ¿Sí? Es una respuesta adaptativa que tiene el tejido pulmonar. La otra respuesta, que es mucho, digamos, más importante, es la respuesta vasoconstrictora. Esta se va a dar cuando, en este caso, la relación ventilación-perfusión baja. Para que esta relación baje, lo que ocurre es que el alvéolo no está ventilado, o bueno, es menor la ventilación, pero la perfusión es normal. Entonces, nuevamente, el tejido pulmonar, para evitar y para intentar compensar esta situación, cuando cae la relación ventilación-perfusión, genera una vasoconstricción. ¿Sí? A nivel arteriolar se genera vasoconstricción. Porque justamente no tiene sentido irrigar o enviar sangre a una zona del pulmón que no está siendo ventilada y que si no está siendo ventilada, vuelvo para atrás, si no está siendo ventilada, no va a haber hematosis, ¿sí? Y si no hay hematosis, se va a mezclar sangre desoxigenada con sangre oxigenada de otro territorio, pero sí o sí me afecta la presión arterial de oxígeno final, digamos, de ese individuo. Entonces, para evitar esto, el tejido pulmonar tiene estos dos tipos de respuestas, ¿sí? Por un lado, broncoconstricción en zonas que están bien ventiladas pero mal perfundidas, ¿sí? Y por otro lado, vasoconstricción, ¿sí?, arteriolar, en zonas que están bien perfundidas pero mal ventiladas, ¿sí? Y esta vasoconstricción se da de la siguiente forma. Cuando hay justamente una disminución en la presión parcial de oxígeno, ¿sí?, porque, como dijimos, está siendo mal ventilada, ¿sí?, esa zona, esta disminución en la presión parcial de oxígeno es detectada o afecta canales de potasio. Cuando los canales de potasio detectan, ¿sí?, esta disminución en la presión parcial de oxígeno, lo que ocurre es que, digamos, se cierran, se disminuye la salida, el eflujo de potasio. La célula entonces se carga de cargas positivas, ¿sí? Esto va a generar un cambio en el voltaje celular, el posterior ingreso de calcio, ¿sí?, el influjo de calcio a la célula se despolariza y a consecuencia de esa despolarización, ¿sí?, del músculo liso, se contrae. Y vemos una vasoconstricción de la arteriola pulmonar. ¿Se entendió el mecanismo? Sí. Bien. Esta respuesta, digamos, vasoconstrictora va a variar según la especie porque la cantidad, ¿sí?, de tejido muscular liso es distinta, ¿sí? Hay especies, por ejemplo, que tienen mucha mayor cantidad, ¿sí?, de músculo liso que otras a nivel arterial. Por ende, la respuesta va a ser más intensa, ¿sí?, o más fuerte en ciertas especies y no tan notable en otras. A su vez, esto,
lo vamos a ver sobre todo cuando vean ácido-base, que es importante en el mecanismo de hipoxia de altura, que es una situación en la cual, no sé, un animal o una persona, digamos, suele viajar, ¿sí? A zonas altas, ¿sí? Del continente, y ahí lo que ocurre es, se modifica la presión atmosférica, ¿sí? Es menor la presión atmosférica, eso genera una disminución en la presión parcial de oxígeno, y esa disminución en la presión parcial de oxígeno termina generando una hipoxia en el animal. Como acabamos de ver, en esta situación, ¿sí? A consecuencia de esa hipoxia, vamos a ver una gran vasoconstricción, ¿sí? De las arteriolas pulmonares, y por ende, esto va a generar un aumento de la presión del circuito, de la presión arterial del circuito menor, ¿sí? Esto también es importante en las especies braquicefálicas. ¿Por qué? Porque en estas especies, como vimos al principio, tienen una gran inmensidad de anormalidades anatómicas. Lo más común es a nivel de los hollares, después también a nivel de los cornetes nasales, ¿sí? Elongación del paladar blando, y también, bueno, tienen problemas traqueales como hipoplasia traqueal, pero lo más común suele ser a nivel, digamos, del cráneo y de la cavidad nasal. Esto hace en estas especies que estén constantemente esforzándose para inspirar, ¿sí? Para favorecer el ingreso de aire. A consecuencia de esto, la ventilación va a ser completamente deficiente. Por ende, son especies que conviven, ¿sí? Que constantemente están con una menor presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, ¿sí? Y si no hay oxígeno, o si es menor la presión parcial de oxígeno a nivel del alvéolo, esto a su vez se va a ver reflejado en la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial de ese paciente. Por ende, van a estar con hipoxia y con hipoxemia crónica, ¿sí? Como vimos recién, el tejido pulmonar, los vasos pulmonares, ante esta situación, responden con una vasoconstricción. Esto genera que aumente la presión arterial del circuito menor y por ende convivan con una hipertensión pulmonar, ¿sí? Obviamente hay grises o matices, ¿sí? Hay pacientes en los que esto quizás es indetectable y hay otras razas, otros individuos que pobrecitos no pueden ni correr una vereda porque se terminan desmayando o terminan, digamos, con un edema pulmonar. Porque esa hipertensión, y vuelvo para atrás, ese gran aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Dentro del capilar, lo que va a hacer es que va a favorecer muchísimo la filtración, ¿sí? Esta presión de filtrado, en vez de ser de 1 milímetro de mercurio, va a ser mucho mayor. Y eso entonces predispone a la acumulación de líquido, ¿sí? Con la consiguiente formación de edema. Si se forma un gran edema, no se puede dar el intercambio gaseoso y el animal puede tranquilamente, digamos, colapsar y fallecer, ¿sí? Esto obviamente no lo vamos a tomar o examinar en fisiología, pero es como para traer un caso clínico, digamos, de la vida diaria. De hecho, quizás alguno de ustedes tiene o algún pug o algún bulldog francés, inglés o un persa, un gato persa, o exótico también, que es otra raza así braquicefálica, donde pueden llegar a ver esto o convivir con esto, ¿sí? Para que vean que la fisiología está en todo. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, dijimos que, entonces, dentro de las funciones, digamos que la principal podría ser el intercambio gaseoso. Ahora, cuando hablamos de intercambio gaseoso, este implica varias fases, ¿sí?
para que se pueda dar correctamente el intercambio gaseoso, se tiene que dar la ventilación. Por otro lado, se tiene que distribuir ese aire dentro de los pulmones. Posteriormente tiene que difundir, ¿sí?, desde el alvéolo al capilar. Ese aire, ¿sí?, esos gases tienen que ser posteriormente transportados, ¿sí?, a los diversos tejidos, y una vez que son transportados a nivel tisular tienen que nuevamente difundir, ¿sí? Estos 5 procesos son parte del intercambio gaseoso. Los que vamos a ver hoy son los 2 primeros, ¿sí? Cómo es la ventilación y cómo es la distribución del aire en los pulmones. Bien, cuando hablamos de ventilación, implica el movimiento de entrada y de salida de gases del pulmón. Este movimiento, este pasaje, digamos, de aire, se da de forma cíclica a través de un ciclo respiratorio que contiene o lo componen, digamos, 2 fases. La inspiración, que es el ingreso de aire, y la expiración, que es el egreso de aire. Y estas fases están dadas gracias a la mecánica respiratoria. Cuando hablamos de mecánica respiratoria, justamente son todos los procesos que me generan este ciclo de inspiración-expiración, ¿sí?, el ciclo respiratorio. El aire de por sí se mueve por diferencia de presión, ¿sí? Y esta diferencia de presión se tiene que dar entre el medio ambiente, o sea, entre la atmósfera, y el alvéolo, que es a donde debe llegar el aire para posteriormente realizar la hematosis. Como características, tenemos que los pulmones y la pared, de hecho, del tórax, son tejidos elásticos, ¿sí? Tienen elasticidad. Y también es muy importante la presencia de la pleura parietal y visceral y del líquido pleural. Estas estructuras van a hacer que mediante la movilización, ¿sí?, de la cavidad torácica, veamos cambios a nivel de la presión intrapleural y a nivel de la presión intraalveolar o presión alveolar, que justamente son necesarias para este movimiento gaseoso. Cuando hablamos de presión intrapleural, recordemos que la pleura tiene 2 capas, ¿sí? Una parietal, digamos, pegada contra la cavidad torácica, o sea, contra las costillas, por decirlo de alguna forma, y una visceral adherida o pegada al tejido pulmonar. Y entre estas 2 capas hay una pequeña porción de líquido, ¿sí? En un gato, por ejemplo, son aproximadamente 2 mililitros. Esto hace que las pleuras puedan deslizarse entre sí, pero no se despeguen. Sumado a esto, hay un gran drenaje linfático que hace que dentro de la pleura siempre tengamos presión negativa, ¿sí? Cuando hablamos de la inspiración, cuando se expande la cavidad torácica, ¿sí?, teniendo en cuenta que las pleuras están adosadas a la cavidad torácica y al pulmón, esa expansión de la cavidad torácica, distiende las pleuras y junto con las pleuras distiende el tejido pulmonar, ¿sí? Y eso genera, esa fuerza, esa distensión, genera la diferencia de presión necesaria para que ingrese el aire. Cuando hablamos de la presión dentro de la cavidad pleural, ¿sí?, esta presión, repito, siempre es negativa y se va a hacer más negativa en la etapa de inspiración. Esta presión suele variar de -4 a -8 centímetros de agua, ¿sí? Pueden encontrar estos valores también como milímetros de mercurio, ¿sí? Acá tienen igualmente la equivalencia de milímetro de mercurio con centímetros de agua, pero cualquier unidad es correcta, ¿sí? Lo importante, más allá de conocer los valores, es tener siempre presente que la presión siempre es negativa a nivel intrapleural y que se negativiza más en la fase inspiratoria, ¿sí? Después tenemos la presión
dentro del alveolo. La presión alveolar, intraalveolar, varía en 1 milímetro de mercurio, ya sea en más o en menor valor. Y esta variación siempre es en relación a la presión atmosférica. Durante la inspiración, ¿sí? Para que se favorezca el ingreso de aire, esta presión debe ser de menos 1 milímetro de mercurio. O sea, tiene que estar 1 milímetro de mercurio por debajo de la presión atmosférica. Esto se genera, como dijimos recién, por la expansión torácica, ¿sí? Que distiende la pleura y junto con la pleura los pulmones. Y esa pequeñísima variación de presión favorece el ingreso de 500 mililitros de aire, ¿sí? O sea, hay una pequeña variación de presión y genera un gran cambio de volumen. Este valor es tomado de medicina humana, pero podría ser homologado, por ejemplo, con un boyero de Berna o un gran danés, ¿sí? Aproximadamente. Y más allá de esta inspiración normal, uno puede realizar inspiraciones forzadas, ¿sí? Donde la variación de presión ya es muchísimo mayor. En el caso de la expiración, de la salida de aire, ¿sí? Del egreso de aire del aparato respiratorio, acá la diferencia de presión va a ser positiva. Va a estar 1 milímetro de mercurio por encima de la presión atmosférica. Y ante esa situación se van a expirar nuevamente 500 mililitros de aire, ¿sí? La expiración también puede ser forzada, ¿sí? Puede ser activa, y en este caso también la presión que se va a generar tranquilamente puede ser muchísimo mayor. Bien, entonces, ¿cómo se da la mecánica respiratoria? ¿Qué fuerzas intervienen? Durante la inspiración vamos a tener la fuerza que ejercen los músculos inspiratorios, principalmente el diafragma, es el principal músculo inspiratorio, y también la fuerza elástica del tórax, porque el tórax normalmente, ¿sí? Tiende a expandirse. Y durante la expiración van a intervenir la fuerza de los músculos expiratorios y la fuerza elástica del pulmón. En el caso de la inspiración, dijimos, músculos inspiratorios, principalmente diafragma, ¿sí? Y también los intercostales externos, que cuando se contraen, lo que generan es la distensión del tórax, ¿sí? Esa distensión del tórax hace la presión intrapleural mucho más negativa, ¿sí? De menos 4 va a menos 8 centímetros de agua. Eso genera una distensión pulmonar. Esa distensión pulmonar a nivel alveolar genera una presión de menos 1 milímetro de mercurio en comparación con la atmosférica, y eso favorece el ingreso de aire, ¿sí? De aproximadamente unos 500 mililitros de aire. En el caso de la expiración, en realidad suele ser pasiva, ¿sí? Por eso también, si hablamos del ciclo respiratorio, es una fase más larga, la expiración, que la inspiración, y está dada principalmente por la fuerza elástica del pulmón, ¿sí? Si el pulmón deja de ser distendido, automáticamente, gracias a la gran presencia de fibras elásticas que tiene y a la tensión superficial, que ahora lo charlamos, tiende, digamos, a colapsarse. Pero más allá de eso, también tenemos la presencia de músculos expiratorios, ¿sí? Por ende, la expiración puede ser activa, como en el caso de un ejercicio. En este caso, los músculos expiratorios son los intercostales internos y los músculos abdominales. Cuando hablamos entonces de expiración, lo que va a ocurrir es que se van a relajar los músculos inspiratorios, la fuerza elástica del pulmón, ¿sí? Va a disminuir el diámetro del tórax y va a comprimir los alvéolos, y eso va a generar una presión positiva de 1 milímetro de mercurio en relación a la atmosférica,
para la salida del aire del sistema pulmonar. Bien. Para que vean entonces cómo es la modificación, ¿sí?, de presiones y el movimiento de aire, durante la fase de inspiración, entonces, la presión intrapleural se va a hacer más negativa y la presión a nivel alveolar también va a variar en 1 milímetro de mercurio, va a ser 1 milímetro de mercurio inferior a la atmosférica, y esta variación de presiones va a hacer que ingrese un gran volumen de aire. En el caso de la expiración, lo que va a ocurrir es que ahora se van a relajar, digamos, los músculos inspiratorios y gracias a la fuerza elástica del pulmón, vamos a ver que la presión a nivel alveolar va a ser de 1 milímetro de mercurio positiva. La presión a nivel intrapleural se va a hacer menos negativa, pero recordemos que siempre es negativa. Y esto va a favorecer la salida de aire de los pulmones, ¿sí? ¿Esto se entendió? Sí, sí. Entender se entendió. Bien, sí, hay que después masticarlo un poquito. Sí, hay que remasticar. Bien. Bueno, hablamos de tensión superficial. ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué importancia, digamos, puede tener la tensión superficial? Resulta que a nivel alveolar, ¿sí? O sea, los alvéolos están recubiertos por una pequeña capa de líquido, ¿sí?, de agua. Y esta interfaz aire-líquido lo que hace es que las moléculas de líquido tiendan a unirse, ¿sí? Y al unirse, tiendan a colapsar los alvéolos, a cerrar los alvéolos. Esto es mucho más importante en los alvéolos que son más pequeños, ¿sí? Entonces, para evitar esta situación, el organismo, gracias a la presencia de los neumocitos 2, o sea, un tipo celular presente en el tejido pulmonar, se sintetiza el factor surfactante. El factor surfactante justamente lo que hace es su composición es una mezcla de lípidos, proteínas, glucoproteínas, calcio, ¿sí? El principal componente lipídico es la fosfatidilcolina. Y lo que hace este factor es disminuir, ¿sí?, esa tensión superficial, evitando el colapso de los alvéolos. Esto es muy importante porque afecta la compliance o distensibilidad, que es una propiedad, ¿sí?, del tejido pulmonar, que ahora la vamos a ver. La compliance o distensibilidad o adaptabilidad es una característica, ¿sí?, del tejido pulmonar que hace que se pueda expandir con facilidad. O sea, un tejido pulmonar sano, normal, fácilmente se expande. Por definición, es delta, variación, digamos, de volumen, sobre variación de presión. Que un tejido sea distensible implica que con una pequeña variación de presión va a haber una gran variación de volumen. De hecho, si recordamos, con una pequeñísima variación de presión, sí, de 1 milímetro de mercurio, vemos una gran variación en el volumen pulmonar, ¿sí? Esto es porque el tejido pulmonar es distensible, es adaptable, ¿sí? Se expande, digamos, fácilmente, siempre hablando de un tejido sano. Otra característica u otra propiedad del tejido pulmonar que se contrapone a la compliance es la elastance o retractibilidad.
Y acá lo tenemos que pensar como si el tejido pulmonar fuera un elástico en cierto punto, porque es muy rico en fibras de elastina que están entrelazadas con colágeno. Entonces, gracias a esta retractabilidad, cuando dejamos de distender los pulmones, automáticamente recobran la forma inicial, ¿sí? Se contraen, se colapsan, digamos, rápidamente. Son dos propiedades del tejido pulmonar en sí que son opuestas. En el caso de la compliance o distensibilidad, favorece la inspiración, y en el caso de la elastance, favorece la expiración, ¿sí? El egreso de aire del aparato respiratorio. Estas características o estas propiedades las debemos conocer porque en muchas patologías, ¿sí? Justamente se modifican o se afectan. Bien. ¿Venimos más o menos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí, bastante bien. Gracias. Bien, entonces, toda esta mecánica, ¿sí? Respiratoria, estas contracciones musculares, generan un trabajo a nivel respiratorio, ¿sí? Hay que generar fuerzas. Y ese trabajo, cuando hablamos de trabajo respiratorio, es el que está realizado justamente por los músculos, ¿sí? Para poder estirar los tejidos elásticos del tórax y de los pulmones en sí, que a consecuencia de este trabajo es que se va a generar esa diferencia de presión que justamente es la que va a movilizar el aire a través de las vías respiratorias. Cuando hablamos del trabajo respiratorio, principalmente va a estar dado, o sea, el mayor trabajo va a estar dado por la resistencia a las vías aéreas y por la distensibilidad, ¿sí? Del tejido pulmonar, pero también en cierto punto importa la resistencia a la fricción, ¿sí? Del movimiento de aire. Y en sí, este trabajo o esta resistencia, digamos, al movimiento de aire, debemos recordar, ¿sí? Que es menor a nivel de los bronquíolos, ya que a medida que nos adentramos, ¿sí? En el aparato respiratorio, recuerden que hay más bifurcaciones. Cuanto más bifurcaciones encontramos, la sección total en realidad aumenta y eso hace que la resistencia sea menor, ¿sí? En sí por un aumento de la sección total del el aparato respiratorio. Bien. Ahora, la sección del aparato respiratorio, o sea, el diámetro del aparato respiratorio, de las vías de conducción, puede ser modificable, puede ser regulable. Se puede dilatar y se puede contraer. Ustedes ya vieron algo en sistema nervioso autónomo, ¿sí? Rama simpática y parasimpática, y el efecto que tenían sobre el diámetro bronquial, ¿sí? En el caso del sistema nervioso simpático, gracias a los receptores de tipo beta 2, ¿sí? En una reacción de alarma de huida, ¿sí? Se va a generar, por ejemplo, broncodilatación. Y esta broncodilatación, en esta situación en particular, va a estar dada gracias a la presencia de adrenalina. Por otro lado, si hablamos del parasimpático, ¿sí? En este caso tenemos a la acetilcolina como neurotransmisor y el efecto que vamos a observar, ¿sí? Ante la acción o la administración de acetilcolina va a ser el opuesto, ¿sí? La broncoconstricción. Esto hace también que, por ejemplo, si administrásemos una droga, ¿sí? Que bloquea a los receptores muscarínicos, este efecto lo dejaríamos de ver. Ese sería el caso de la atropina, ¿sí? Por eso la atropina la ponemos como una sustancia broncodilatadora, ¿sí? Porque justamente bloquea, inhibe la acción del parasimpático. Y como otros ejemplos por ahí de sustancias broncoconstrictoras, la histamina, ¿sí? Importante en un shock anafiláctico, por ejemplo, o sustancias proinflamatorias como los leucotrienos y la serotonina sería otro ejemplo, ¿sí?
Deben saber que el diámetro entonces bronquial se puede regular y conocer alguna que otra sustancia tanto broncodilatadora como broncoconstrictora, ¿sí? Y de hecho, si hablamos del sistema nervioso autónomo, recuerden que ya es un conocimiento previo, o sea que deberíamos tener siempre presente el receptor implicado y el mecanismo de acción del receptor en sí. Por ejemplo, el beta 2, ¿qué mecanismo de acción tiene? A nivel intracelular, al menos. ¿Qué ocurría? ¿Por qué me generaba broncodilatación? Silencio. Yo con los receptores vengo mal. La clase pasada también no le pegué a una, se ve que los tengo todos mezclados. Bueno, repasen porque es súper importante, pero recuerden que los beta los asociamos al AMP cíclico, ¿sí? Y lo que va a ocurrir en el caso de los beta 2, se modifica la permeabilidad del potasio, ¿sí? Lo que va a ocurrir, si yo quiero que una célula muscular se relaje, la tengo que despolarizar o hiperpolarizar. Hiperpolarizar. Hiper, bien, o sea, la tengo que hacer más negativa. Para hacerla más negativa, ¿sí? Y pensando en el potasio, ¿qué le tiene que ocurrir a la célula? ¿Se tiene que llenar de potasio o tiene que haber un eflujo de potasio? Un Eflujo de potasio. Bien, bueno, justamente ese es el mecanismo de acción, ¿sí? Favorece la salida de potasio, con lo cual la célula se hiperpolariza, ¿sí? Se hace más negativa y por ende se relaja, ¿sí? Y evita el ingreso de calcio. Entonces, súper importante siempre, de por sí, repasar cualquier conocimiento previo, pero me sirve, ¿sí? Conocer el mecanismo de acción para saber el efecto que va a tener, ¿sí? Así que repasen eso. Bien. Y ahora, esta mecánica respiratoria, ¿sí? Lo que me genera es modificaciones en los volúmenes pulmonares, ¿sí? Me genera, como vimos, movimiento y salida de aire. Y los volúmenes que podemos encontrar a nivel pulmonar pueden ser determinados a través de una espirometría, ¿sí? El estudio es una espirometría, se utiliza un espirómetro y lo que se realiza según el movimiento de aire que se observa es justamente este tipo de gráfico que se denomina espirograma, ¿sí? La técnica en sí es, o sea, el principio, digamos, de la técnica es bastante fácil. Lo que se suele hacer es que a través de una boquilla uno expira, ¿sí? Genera movimiento de aire. Hay un tambor, digamos, que está flotando dentro de un cubículo con agua, enganchado, adosado a un contrapeso, y según la cantidad de aire que uno expire, este tambor, ¿sí? Va a flotar, o sea, sube más o sube menos, y este movimiento del tambor se registra en un gráfico. Ese gráfico entonces se denomina espirograma y tiene justamente esta característica, ¿sí? El espirograma lo deben conocer, lo deben saber graficar y por supuesto entender, pero básicamente es un registro de la variación de los volúmenes a nivel pulmonar. Tenemos 4 volúmenes y esos volúmenes a su vez se pueden, digamos, sumar para generar de esta forma o hablar de esta forma de capacidades pulmonares. Entonces, en un espirograma vamos a hablar inicialmente de 4 volúmenes. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen residual.
El volumen corriente es el volumen de aire que ingresa o que egresa en un ciclo respiratorio. ¿Sí? Repito, volumen de aire que ingresa o que egresa en un ciclo respiratorio, ¿sí? No va una I. Es el volumen que entra o que sale, ¿sí? Si yo digo el volumen que entra y sale, ahí en realidad estoy sumando dos volúmenes corrientes, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Bien. Este volumen corriente, por ejemplo, es sabido que es modificable, ¿sí? En el ejercicio vamos a ver después que aumenta, ¿sí? Después tenemos el volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen que se puede inspirar, ¿sí? A partir de una inspiración normal. O sea, yo inspiro normalmente y si después sigo inspirando, todo ese aire que puedo ingresar es el volumen de reserva inspiratorio. ¿Sí? Que graficado sería esto. Después tenemos el volumen de reserva expiratorio, que en este caso, luego de una expiración normal, es todo el volumen que se puede expirar. ¿Sí? Luego de una expiración normal, es todo el aire que puedo expulsar de forma activa de los pulmones. Y por último, tenemos el volumen residual, ¿sí? Que el volumen residual es un volumen de aire que uno no puede movilizar, ¿sí? Está presente siempre en el aparato respiratorio. Y tiene dos principales funciones. Por un lado, ayuda a prevenir o a evitar el colapso de los alvéolos, ¿sí? Que siempre, digamos, haya aire presente. Y por otro lado, evita los grandes cambios de presión, ¿sí? Que haya siempre un volumen de aire presente a nivel pulmonar, evita que cuando inspiremos, o evitaría que cuando uno inspira aumente rápidamente la presión y cuando uno expira existe una gran disminución, ¿sí? El que haya siempre un volumen de aire hace que el aire que ingresa se mezcla, ¿sí? Y evita de esta forma grandes variaciones, ¿sí? En las presiones generadas. Bien, dijimos que si sumamos los volúmenes, vamos a hablar de capacidades. Tenemos, por un lado, capacidad inspiratoria, ¿sí? Que la capacidad inspiratoria es la sumatoria del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Sería todo esto. Bueno, acá de hecho la tengo marcada. Sería todo esto, ¿sí? Desde una expiración pasiva, todo el aire que puedo inspirar, ¿sí? Desde una expiración pasiva, todo el aire que puede ser inspirado, de forma activa, obviamente. Después tenemos otra capacidad, que es la capacidad vital, que la puedo calcular como volumen corriente más los volúmenes de reserva, o capacidad inspiratoria más volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? Son dos formas de calcular lo mismo. Y para poder definir, digamos, esta capacidad, yo tendría que, desde una expiración forzada, ¿sí? Desde una expiración máxima, sería todo el aire que se puede inspirar. ¿Sí? Después tenemos la capacidad residual funcional, que la capacidad residual funcional es la sumatoria del volumen residual y el volumen de reserva expiratoria. Por ende, luego de una expiración normal, es todo el aire, ¿sí? Que queda a nivel pulmonar. Después de una expiración normal, todo el aire que queda
a nivel pulmonar. Y la capacidad pulmonar total, ¿sí? Que es la sumatoria de los 4 volúmenes, o de la capacidad residual funcional y la capacidad inspiratoria, o de la capacidad vital y el volumen residual, ¿sí? Capacidad pulmonar total, que sería, luego de una inspiración máxima, todo el aire contenido a nivel pulmonar, ¿sí? Si ustedes entienden el gráfico, si saben cómo realizarlo, cómo está compuesto, en realidad viéndolo pueden llegar a definir, sin tener que estudiarse de memoria, cada volumen o cada capacidad. Por eso es importante que manejen bien, digamos, el espirograma, ¿sí? Acá, nuevamente, para que tengan bien las definiciones, capacidad inspiratoria es la cantidad máxima de aire que se puede inspirar. Capacidad vital, volumen máximo que puede ser expulsado luego de una inspiración forzada máxima. Capacidad residual funcional, volumen de aire remanente en los pulmones luego de una expiración normal. Y capacidad pulmonar total, volumen de aire que contienen los pulmones tras una inspiración forzada máxima, ¿sí? Pero repito, si ustedes entienden, ¿sí? Y conocen los distintos volúmenes y capacidades y dónde se marcan, los pueden definir fácilmente. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí, profe, venimos bien. Bien, falta poquito, tranqui, falta poquito. Ahora, cuando hablamos de ventilación, no todo el aire, ¿sí? Que se moviliza en un ciclo respiratorio puede sufrir hematosis. Y, repito, cuando hablamos de hematosis, implica el intercambio gaseoso, ¿sí? Entre el alvéolo y el capilar pulmonar. Hay zonas en las que el aire, ¿sí? Circula, pero justamente no hay ningún tipo de intercambio. Estas zonas son las vías de conducción, ¿sí? Estas zonas se denominan entonces espacio muerto anatómico, ¿sí? Espacio muerto porque no hay hematosis, no hay intercambio gaseoso. Estas vías de conducción arrancan, por supuesto, cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, ¿sí? Entonces, estas zonas de conducción se las conoce, se las denomina espacio muerto anatómico, porque justamente no hay intercambio gaseoso, ¿sí? Y si son zonas, o el espacio muerto anatómico, es importante en lo que respecta a la termorregulación. Porque, vamos a ver después, justamente en termorregulación, por ejemplo, el jadeo del perro, ¿sí? Se da un gran intercambio de aire en este espacio muerto anatómico, que lo que hace es justamente evaporar, ¿sí? Vapor de agua, y así perder calor al medio ambiente. Como dato, ¿sí? Y para estandarizar, sabemos que el espacio muerto anatómico siempre, 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 esto es dato que debemos tener presente, es 1/3 del volumen corriente del animal en reposo, ¿sí? Siempre vamos a definir el espacio muerto anatómico como 1/3 del volumen corriente del animal en reposo. Más allá de que sabemos de que este espacio muerto anatómico varía en diversas especies, ¿sí? En los equinos y en los bovinos suele ser mayor. Pero para estandarizar, vamos a tener siempre como dato que el espacio muerto anatómico de un animal es 1/3 del volumen corriente en reposo, ¿sí? Y más allá de este espacio muerto anatómico, también existe el espacio muerto alveolar, que cuando hablamos de espacio muerto alveolar, son justamente alvéolos en los que no se está produciendo hematosis, ¿sí? Si sumamos el espacio muerto alveolar con el espacio muerto anatómico, ahí podemos hablar del espacio muerto total del individuo, ¿sí?
son definiciones que deben conocer. Bien. ¿El espacio muerto alveolar sería lo mismo que el fisiológico? Sí, exactamente. En algunos libros te lo nombran como fisiológico. Está, sí, acá en el que dan ustedes lo nombra como fisiológico. Por eso. Sí, sí, es lo mismo. Genial. Bien, que de hecho ese espacio muerto fisiológico se puede utilizar. Y volvemos siempre al ejemplo del ejercicio. Cuando el animal comienza a realizar un ejercicio, se van a reclutar todos los alvéolos y se va a producir hematosis en todos los alvéolos, que es una situación necesaria, ¿sí?, para la situación fisiológica que está viviendo, ¿sí?, el animal en particular. Por eso lo debemos conocer, porque hay situaciones en las que, hablando del espacio muerto alveolar, muchas veces puede disminuir, ya que se reclutan alvéolos que normalmente no están realizando hematosis, ¿sí? Bien. Ahora, hablamos de volúmenes, hablamos de mecánica respiratoria, y justamente esto nos permite evaluar, ¿sí?, al aparato respiratorio. Y lo vamos a evaluar principalmente a través de dos volúmenes. Vamos a poder cuantificar o conocer la ventilación de un individuo a través del cálculo de dos volúmenes, ¿sí? El volumen minuto respiratorio y el volumen de ventilación alveolar. El volumen minuto respiratorio lo podemos conocer realizando la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. A raíz de esto lo podemos definir como la cantidad total de aire nuevo, ¿sí?, que ingresa a las vías respiratorias en un minuto. Para eso tengo que saber, por un lado, cuántos ciclos respiratorios se dan por minuto, o sea, la frecuencia respiratoria, y por otro lado, el volumen corriente, el volumen de aire que ingresa o egresa en una respiración normal. ¿Sí? Y ya dijimos que son parámetros, digamos, variables. Por ejemplo, el volumen corriente, y nuevamente volvemos al ejercicio, va a aumentar, ¿sí?, en el ejercicio. Y la frecuencia respiratoria también es variable. Es variable según la edad. Los animales, digamos, más jóvenes suelen tener una frecuencia respiratoria mayor. Los animales de pequeño porte también suelen tener una frecuencia respiratoria mayor. Obviamente, si aumenta la temperatura ambiental o si estamos realizando un ejercicio, si la hembra está gestando o ante una enfermedad, son todas situaciones que en sí van a generar un aumento de la frecuencia respiratoria. Y cuando hablamos de aumento de la frecuencia respiratoria, la vamos a denominar taquipnea, ¿sí? Taquipnea. Si se acuerdan, en cardíaco decíamos taquicardia, ¿sí?, el aumento de la frecuencia cardíaca. Acá, cuando hablamos del aumento de la frecuencia respiratoria, va a ser una taquipnea, ¿sí? Como para ir ya agregando algo de terminología. Y después también tenemos el volumen de ventilación alveolar, que en este caso es el volumen de aire nuevo, ¿sí?, que va a arribar a nivel alveolar y es el que justamente va a realizar el proceso de hematosis. Por eso, para calcular este volumen de ventilación alveolar, dentro de la fórmula debo eliminar, debo restar, ¿sí?, de la ecuación al espacio muerto anatómico. Que repito, el espacio muerto anatómico siempre como dato vamos a decir o vamos a saber que es 1/3 del volumen corriente del animal en reposo, ¿sí? Es un dato que siempre vamos a tener. ¿Se entendió esto? Sí, yo... Sí, profe. Estoy re hincha pelota, perdón. No, dale, dale. Acá en el apunte está ventilación pulmonar minuto, que supongo que debe ser lo mismo de lo que estás hablando, pero la fórmula es distinta. ¿Por qué fórmula? Dice ventilación pulmonar por minuto, o sea, por minuto es igual al volumen de ventilación pulmonar por la frecuencia respiratoria. Sí, igualmente.
volumen de ventilación pulmonar, ahí te lo va a dar como sinónimo, ¿sí?, de ventilación alveolar. Ajá. Igualmente, en lo que respecta, digamos, a la cursada y a la mayoría de los libros, nos vamos a guiar por estas fórmulas. Por las que tenés ahí. Entonces Sí. reemplazo lo que tengo acá, lo reemplazo por lo que está en el PowerPoint. Sí. Sí, porque estás leyendo de Sacristán, ¿no es cierto? Estoy leyendo de... Sí, los que dieron en ustedes en clase, Sí. no sé qué es. Sí, en sí, este caso, es el Sacristán. Este es de Divina Murillo López de Silanes. Sí, sí, pero el libro en sí es el Sacristán. Ah, listo, listo. Sí, te hace esa pequeña diferencia, pero estamos hablando de lo mismo. Listo, bárbaro. Era preguntar esas cosas para saber cómo mirar, digamos, cómo verlo. Porque después si yo en algún ejercicio me piden y yo lo estudio con esta fórmula, capaz que... Bueno, igual tampoco estaría mal, qué sé yo, no sé. Sí, tranqui. O sea, mientras que haga referencia a una bibliografía, digamos, elegida por la cátedra, no hay ningún problema. Claro, pero mientras yo lo pueda corregir sabiendo esos detalles, digamos, lo corrijo y listo. Sí. Para saber por qué guiarme. Porque yo, mientras vos venís hablando, yo voy tratando de marcar lo que vos venís hablando en el apunte, o sea, en la fotocopia, digamos, para saber dónde enfocarme. Y bueno, notaba esas diferencias, nada más. Bien. Listo, no jodo más. No, todo lo que quieras. Que de hecho, bueno, este es un cuadrito del Sacristán, justamente, del 2018. Esto únicamente es para que vean que nosotros homologamos todo o hacemos referencia a la especie humana para estandarizar valores, porque si no, si tuviéramos que estudiar ahora en la cursada de fisiología cada valor, ¿sí?, en particular de la especie que sea, sería mucho más complicado, ¿sí? Solo por eso. Bien. Con esto entonces terminamos, digamos, la clase inicial o sea, la clase 1 de respiratorio, que hace referencia a mecánica respiratoria, ¿sí? A ver qué movimientos, qué diferencia de presión se tiene que generar y cómo se genera esa diferencia de presión para que se pueda producir la ventilación, ¿sí? A grandes rasgos, la primera clase es esto. La clase próxima, lo que van a ver es justamente el intercambio gaseoso, ¿sí? Y la regulación de la respiración, de la ventilación. Bien. Algo sería el apunte 32, el tema 32 del Sacristán, digamos. No me acuerdo el número de capítulo. Transporte de gases a través de la sangre. Sí. Exactamente, y regulación. Y regulación. O sea, regulación de la ventilación. Ah, capaz que está más adelante. Bueno, ahora me fijo. Bien. ¿Dudas? Por mi parte, no. Bueno, dejo de grabar inicialmente. La clase de hoy igual es bastante, digamos, teórica. Así que, más que nada, es leer, estudiar, entender